Muy buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Querido Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Te saludo y saludo a todos los que están viéndonos y oyéndonos en casa. Muy bien, creo que hay que bajar un poquitito el volumen, el máster, para volumen general, para que no haga tanto. Gracias, por checarlo. Bien, pues una vez más, con el favor de Dios, estamos llevando este programa, que el consecutivo tú lo tendrás Que es el número de la suerte, el número 13. 13, fíjate, 13 semanas. 13 programas ya ininterrumpidos. Ininterrumpidos, gracias a Dios. De esta interesante saga, diálogo entre psicología y fe. Psicología, es correcto. ¿No? Pues, si te parece, Antonio, podemos comenzar con una oración. Sí, por supuesto. Sí, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como lo hemos estado haciendo, esta reliquia que es de mi madre, del librito de encuentro del Padre Larrañaga, vamos a hacer esta oración que nos invita a una virtud que siempre, pero hoy más que nunca, se nos invita a asumir, que es la paciencia. La paciencia. Hijo, si emprendes en serio el camino de Dios, prepara tu alma para las pruebas que vendrán. Siéntate pacientemente ante el umbral de su puerta, aceptando con paz los silencios, ausencias y tardanzas a las que Él quiera someterte. Porque es en el crisol del fuego donde se purifica el oro. Señor Jesús, desde que pasaste por este mundo teniendo la paciencia como vestidura y distintivo, es ella la reina de las virtudes y la perla más preciosa de tu corona. Dame la gracia de aceptar con paz la esencial gratuidad de Dios, el camino desconcertante de la gracia y las emergencias imprevisibles de la naturaleza. Acepto con paz la marcha lenta y zigzagueante de la oración y el hecho de que el camino para la santidad sea tan largo y difícil. Acepto con paz las contrariedades de la vida y las incomprensiones de mis hermanos, las enfermedades y la misma muerte, y la ley de la insignificancia humana, es decir, que después de mi muerte todo seguirá igual, como si nada hubiera sucedido. Acepto con paz el hecho de querer tanto y poder tan poco, y que con grandes esfuerzos he de conseguir pequeños resultados. Acepto con paz la ley del pecado, esto es, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer. Dejo con paz en tus manos lo que debiera haber sido y no fui, lo que debiera haber hecho y no lo hice. Acepto con paz toda impotencia humana que me circunda y me limita. Acepto con paz las leyes de la precariedad y de la transitoriedad, la ley de la mediocridad y del fracaso, la ley de la soledad y de la muerte. A cambio de toda esta entrega, dame la paz, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me gusta cómo, así como Salmo responsorial, va diciendo, acepto con paz, acepto con paz, acepto con paz.
pues todas aquellas cosas que normalmente nos sacan de nuestras casillas y nos ponen inquietos e impacientes, ¿no? Es correcto, es las leyes de la finitud, las leyes de las limitaciones, todo ese tipo de situaciones que son, digo, para nosotros en la espiritualidad cristiana, son solamente manejables de verdad a partir de la gracia de Dios, o sea, nada más, o sea, porque lo que es la mente, y la conducta humanas, que es, como decíamos desde un principio, las leyes psicológicas se basan en la mente y en la conducta, son totalmente insuficientes cuando estamos frente a situaciones que ahorita a lo mejor ni se nos acuerdan, no se nos imaginan, pero situaciones de dolor, situaciones de limitación, situaciones donde tenemos proyectos que los pensamos, los planeamos, invertimos todo lo que tenemos literalmente, ¿no? Y falla. Ante eso no existe una explicación más que la finitud, la imperfección, las limitaciones, ¿no? Que solamente, como bien dice el Padre Larrañaga, son manejables a través de la gracia de Dios. Y me gusta mucho el final porque dice: yo te doy, acepto todo esto, dame la paz. Es maravilloso. Así es. Y te digo que hoy más que nunca se hace urgente pedir esta gracia de la paciencia, porque prácticamente a 4 meses y un poquito más de confinamiento, de aislamiento social, ya pasaron vacaciones de Semana Santa y en blanco, ya se fue la mitad de la temporada ahorita. Entonces hay gente que sí le cuesta muchísimo, ¿verdad? Está, como dicen los chavos, friqueado, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Están choqueados porque, hombre, no pueden ir a la playa, no pueden ir al cine, no pueden ir a un centro comercial como un helado, no pueden ir al parque, no pueden, ¿no? Entonces esto sí, a mucha gente ya le está pasando factura. Es correcto, es correcto. Las restricciones siempre van a, como bien dices, Padre, van a pasar factura, ¿no? Cuando estamos frente a las restricciones. Que la vida, al menos dice la oración del Padre Larrañaga, la vida humana es limitada, ¿no? Podríamos decir la vida humana es restringida, naturalmente. Todo depende de otra cosa. ¿No? Es finita. Es finita, es limitada, es imperfecta, pero sin duda el punto que me parece, insisto en lo que decía el Padre, que me encanta, es cómo manejarlo a partir de la espiritualidad cristiana, ¿no? Ya habíamos platicado en otros momentos cómo la espiritualidad cristiana es la única que nos puede responder un montón de cosas, ¿no? Como habíamos dicho en un momento, en algún programa hablamos del sufrimiento, por ejemplo. La razón humana no tiene explicación para el sufrimiento, no tiene, no hay ninguna explicación. O sea, ¿por qué está sufriendo esta persona? ¿O por qué yo estoy sufriendo? No hay razón. O sea, no existe explicación. Aunque médicamente te digan, bueno, es que tienes cáncer en el cerebro, o es que tienes una infección muy grande aquí, o es que esto es una enfermedad muy dolorosa. Todas esas explicaciones no responden a decir, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? O sea, empezamos a decir, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué no fulana? Pero son situaciones que solamente a través de la fe no nos da respuesta. La fe no responde, la fe da sentido, que es totalmente diferente. O sea, no es por qué morimos, no es, la fe no te explica por qué morimos, simplemente le da un sentido a la muerte, un sentido de trascendencia, ¿no? Que cuando realmente en el punto extremo de la muerte, uno dice, pues podría llegar un momento con muchos santos y muchas santas, que no sé si hay algunos aquí, posiblemente llegan a decir, espero, ¿no? Realmente el momento de la muerte. O sea, son situaciones ya extremas, pero en la vida cotidiana, que es la que vivimos todos, que estamos nosotros, me parece que un mensaje importante e interesante a partir de la oración es que la fe es la que le da sentido a muchas cosas, restricciones, problemas, situaciones, conflictos que estamos viviendo, que podemos estar viviendo en casa, en familia,
trascendencia, Totalmente. hay otras cosas que son de por sí de naturaleza humana finitas, ¿no? Total. Muy bien. Ay, está comiendo un trueno. Yo no pude estar aquí la semana pasada, estaba yo afanado en otras cosas de este mundo. Exacto. Como diría el perro, el ministerio triclini. Pero si nos puedes hacer un enlace, Claro, de por supuesto. la sesión anterior y ya pasar, digamos. Por supuesto. Bien, la semana pasada vimos algo que le llamamos la anatomía de la ansiedad. Y como él dice el mismo concepto de anatomía, el concepto de anatomía te está hablando de qué es lo que integra, por ejemplo, la anatomía humana, del cuerpo humano, te dice cuáles son las partes del cuerpo humano, cómo se integran esas partes, etcétera, etcétera. O sea, es como dividir en partes, ¿no? Para poder entender mejor alguna cosa. En este caso, la ansiedad. Pues hablamos de la anatomía de la ansiedad. Y lo primero que dijimos es que el primer elemento que integra y que provoca, de hecho, la ansiedad humana es el pensamiento. Y el pensamiento, en lo que es el patrón de pensamiento, acuérdate que habíamos dicho que los patrones de pensamiento son aquellos pensamientos que estructuralmente el cerebro va tirando líneas, por decirlo, neuronales, y se van formando estructuralmente en el cerebro cuando llega un estímulo. Puede ser externo o puede ser interno. El externo es lo que está alrededor, el interno son tus recuerdos o tus memorias, ¿no? Y cuando llega al cerebro un estímulo, sea interno o externo, inmediatamente, no hay que decirle a nadie, el cerebro inmediatamente con ese estímulo elabora un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento es lo que ya habíamos dicho, que genera la emoción, es una respuesta estructural, química, genera una emoción, la emoción el sentimiento el estado de ánimo, y el estado de ánimo es lo que provoca las maneras de reaccionar, las decisiones que tomas, y por lo tanto después de reacciones y decisiones llega la conducta o el comportamiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que inicia? ¿Dónde se inicia la ansiedad? En el pensamiento. Y sin duda, para que pueda llegar a ser ansiedad, son patrones de pensamiento negativos, o técnicamente se llaman pensamientos irracionales. Entonces, pensamientos irracionales provocan entonces, es el inicio, es lo que detona, por decir, la ansiedad. Y hay 7 patrones de pensamiento, bueno, hay muchos, ¿no? Pero yo mencioné específicamente, ¿te acuerdas? Las 7 cosas que todos aprendemos antes de los 7, ¿no? Y te voy a dar un resumen, si quieres apuntarlo, apúntalo, sería interesante para que lo vayas aprendiendo y analizando con más cercanía y más concreción. Las 7 cosas son desvalorizarte, ¿sí? Todo esto es en exceso. Los patrones de pensamiento irracionales son en exceso, es algo que no tiene medida, es algo desmedido totalmente, que no tiene una base en la realidad, ¿no? Entonces, desvalorizarte, ¿sí? Preocuparte, todo en exceso, el hecho de compararte, el hecho de lamentarte, el hecho de culparte, el hecho de atarte a algo o a alguien en el pasado, y el hecho de enojarte. Son 7 patrones de pensamiento que todos, sin excepción, aprendemos antes de los 7 años. 2, 3 años, 6, 7, ya aprendimos a hacer estas 7 cosas y ya las tenemos nosotros, como dirían en las empresas, disponibles. Una pregunta, dijiste atarte, hacerte hitch, ligarte a maneras de pensar, a maneras de sentir, a maneras a ideas, a pensamientos, ¿no? Estamos atados a ciertas cosas que ya lo habíamos platicado
Entonces son estas 7 cosas, estos 7 patrones de pensamiento que recuerden que se vuelven automáticos, es decir, ya no tienes que decir, ahorita me voy a desvalorizar, ¿no? Sino que automáticamente, instintivamente, como se dice comúnmente, no es instinto, pero de manera automática, nos desvalorizamos, ¿no? O de manera automática nos comparamos con otras personas, o de manera automática nos preocupamos de manera excesiva, y así sucesivamente. Entonces, ya de una manera automática, este es el gran riesgo de los patrones de pensamiento, porque ya no tienes que decirte a ti misma o a ti mismo, ahorita me voy a culpar sobre esto, ¿no? Simplemente pasa algo, ya sea que pase algo a tu alrededor, externo, o recuerdes algo de manera automática te sientes culpable, ¿no? O de manera automática te preocupas en exceso, y así sucesivamente en cada uno de estos 7 patrones. Esto es el origen que tiene lo que es la ansiedad. Esto provoca pues la ansiedad. Esto es lo que va de manera también automática, nos va provocando ansiedad. No hay manera, por ejemplo, de que te desvalorices y no te provoque ansiedad. No puedes, o sea, no es posible decir, es que yo me sé desvalorizar tan bien que me siento recontento cuando me desvalorizo. No hay manera de preocuparte en exceso y adelantarte y crear escenarios inexistentes, y normalmente, como decíamos cuando lo vimos, generamos escenarios que no existen, que no han llegado siquiera, y generalmente trágicos, el extremo, ¿no? Entonces, no es posible que alguien diga, es que yo genero pensamientos y genero escenarios trágicos futuros, y sabes que bien me siento tranquilito cuando estoy imaginándome lo peor que pueda pasar en un futuro, ¿no? En alguna situación. No se puede. O sea, cualquiera de estas 7 patrones de pensamiento, cuando automáticamente ya los tenemos ya y los usamos, por decirlo de alguna manera, nos van a generar ansiedad. Y recuerda que de la ansiedad a otra emoción mucho más compleja, más dañina incluso, hay una línea invisible para cruzarla y llegas a la angustia. O sea, la angustia ya es una ansiedad en niveles verdaderamente altos y verdaderamente riesgosos o peligrosos, ¿no? Entonces, esta es la forma en que llegamos nosotros a ser ansiosos. Estos siete patrones de pensamiento, generalmente, cuando ya los tenemos, bueno, hay a lo mejor lo que sí es posible es que alguno diga, bueno, yo ya aprendí de alguna manera a no preocuparme en exceso. Es muy posible, y de hecho de eso se trata, ¿no? De que vayamos aprendiendo a no preocuparnos en exceso, a no desvalorizarnos, a no lamentarnos constantemente, a no estar comparándonos con otras personas constantemente, etc. Entonces, la idea es que lo vayamos aprendiendo. Pero mientras no caemos en la cuenta de que estos pensamientos, patrones de pensamiento, son comunes a todas las personas, y de que es muy probable de que tengamos, ¿no? Y muy posiblemente, sobre todo si ya somos personas que rebasamos los 30, 40 o más, o 60 o más años, es muy posible que no nos falte ninguno en nuestro álbum, ¿no? Estos 7 los tenemos allí, muy bien listos, y en el momento que alguna situación que viene externa o interna, inmediatamente sacamos. Estamos disponibles, exactamente. Disponibles la cantidad que quieras, ¿no? O sea, te puedes llevar todas las unidades que quieras. Entonces, tenemos estos pensamientos. No se trata de ser negativos, no se trata de decir es que esa manera de pensar del ser humano es un poco negativa. No es negativa, es real. Y analízalo, como hemos estado haciendo en otros programas. Analiza eso. Lo más importante de lo que estamos diciendo aquí es que tú lo analices y que puedas darte cuenta. Y vamos a hacer un ejercicio que lo voy a pedir a la ayuda del Padre, y como él dice, normalmente no nos hemos puesto de acuerdo, pero te voy a decir que nos ayudes a pensar algunas cosas para hacer un ejercicio y darnos cuenta cómo
sino en un solo evento, sino en un solo día, a lo largo de un evento que ocurre hoy, por ejemplo, pero algo que pasó en ese evento y que no nos gustó, y eso, el evento para nosotros tal vez no fue de 8 de la mañana a 10, sino que de un evento de 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, donde pasaron algunas situaciones que te hicieron sentir muy mal, por diversas razones, a lo mejor ese evento pasó hace un año y tú lo sigues en el evento, ¿no? Sigues ahí metida o metido en el evento, y cada vez que ves algo, y eso es literal, cada vez que ves algo, cada vez que ves un color, cada vez que oyes un ruido, cada vez que oyes una canción, cada vez que sientes un olor, cada vez que oyes una palabra, te regresa ese evento que pasó un año y te vuelve a revolver todo. O cada vez que ves a esa persona. O cada vez que ves a esa persona, y a veces ni la vemos, simplemente la recordamos, o alguien la nombra, o ves lo que fuera, y estamos, o sea, ¿qué significa esto? Que es real, no es ser negativos, es real que estos patrones de pensamiento son verdaderamente dañinos y que son sin duda los que están impactando posiblemente, si no de manera recurrente y continua, de manera muy seguida, tu pensamiento y por lo tanto tus emociones, sentimientos, estados de ánimo, reacciones, decisiones y conductas. Eso es algo real. Sí. Te interrumpo porque la persona acaba de preguntar algo justamente de lo que estás diciendo. Perfecto. ¿No? Pregunta esta persona del público, y gracias por participar, y para eso estamos, para interactuar con ustedes, que si los patrones, estos patrones de pensamiento, correcto, van de la mano uno de otro, ¿no? Y si pasamos por todos los patrones en un mismo momento, independientemente del orden. Es que tú mencionas que si podemos pasar, que si pasamos por todos en un mismo momento, independientemente del orden, ¿no? De este orden que acabas de mencionar. Ok, sí, bueno, en un solo evento es posible que nosotros caigamos, yo utilizo esa palabra de caer, ¿no? O utilicemos, o ocurran, vayan viniendo a la mente, es alguno de estos 7 patrones de pensamiento, ¿no? Lo que ocurre normalmente, aunque no muy bien como dice aquí la persona, aunque no sean en ese orden que yo los he mencionado, pero sí podemos en un momento dado utilizar más de uno, más de 2, más de 3 tal vez de estos patrones de pensamiento en un solo evento. Es posible, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te desvalorizas? Cuando ya tenemos ese patrón de pensamiento, ya lo tienes allí, y en un momento dado te desvalorizas. Acuérdate que hay algunas palabras, ¿te acuerdas?, que utilizamos como para ir ligándolas. ¿Qué significa desvalorizarnos? Significa, por ejemplo, cada vez que tú piensas en algo y dices, no lo puedo hacer. Cada vez que piensas algo y dices, no, es que eso nunca lo voy a aprender. Es que eso no lo voy a poder hacer. Y la otra expresión que utilizamos cuando nos desvalorizamos, que me parece a mí en lo particular más peligrosa todavía, es cuando dices, es que eso no lo merezco, ¿no? Esa alegría, esa felicidad, lo que sea, incluso esa persona, lo que fuera, no la merezco. Entonces, eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando en ese momento está disponible en tu mente ese patrón de pensamiento de la desvalorización? Generalmente también antes de ese, a lo mejor utilizaste otro patrón de pensamiento que es el de compararte, ¿no? Porque yo no puedo, porque si yo tuviera lo que él tiene, o si yo supiera lo que ella sabe, o si yo pudiera hacer o tendría lo que ella tiene, entonces a lo mejor sí podría lograr esto o lograr aquello. ¿Sí me explico? Nos estamos comparando. ¿Qué es lo que ocurre entonces
cuando te desvalorizas, pero anteriormente ya te comparaste, y acuérdate que compararse no va a tener en ningún caso saldo a favor. Cada vez que te compares vas a salir perdiendo. No tiene sentido que nos comparemos con nada ni con nadie. Pero cuando lo hacemos, que tendemos común y naturalmente a hacerlo, entonces ya es una manera de desvalorizarte, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estás desvalorizado o cuando estás también ya comparándote con otras personas con saldo total y completamente en contra tuya? Generalmente puede generar enojo, ¿no? Puede generar un sentimiento, un pensamiento y una emoción de injusticia, ¿no? Decir, ¿por qué él o ella puede y yo no? ¿Por qué él o ella tiene y yo no tengo? ¿Por qué él o ella puede y yo no puedo? ¿No? Entonces va generando esta situación de lamentarse continuamente, donde la vida nos parece que es totalmente injusta en nuestra contra, que el universo, ¿cómo dice la frase? Confabula, pero no a tu favor, sino en tu contra, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones que van pasando y que todo esto puede ser que pase, ya sea por un solo elemento, es decir, un solo estímulo. Fíjate que hay una cosa interesante. Cuando hablamos nosotros de un evento, podemos estar hablando, y es parte del ejercicio que vamos a hacer hoy, podemos estar hablando de, literalmente hablando, 100 o más estímulos diferentes, ¿sí? En un solo evento. En un solo evento, y vamos a decir evento, puede ser no solamente algo de fiestas, de cosas, sino un evento es algo que ocurre, una ocurrencia, algo que ocurre y lo estás experimentando. Pueden haber en ese solo evento, en ese solo momento, puedes estar recibiendo más de 100 estímulos diferentes. Porque fíjate que los estímulos externos, son todas las cosas que pasan alrededor. Ahorita aquí nosotros somos 4 personas, las 4 personas estamos recibiendo una gran cantidad de estímulos externos. Estamos recibiendo la luz, estamos recibiendo el aire, estamos recibiendo los colores, estamos recibiendo lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, ¿sí me explico? Pero también estamos estimulados por nuestra memoria. Cada uno de esos estímulos está detonando recuerdos en ti, alguna memoria, algún recuerdo, y te está recordando algo, ¿sí? Eso es un estímulo interno. Cada cosa que ves, cada vez que se oye, la empiezas a procesar y empiezas entonces, cada pensamiento va generando estímulos. En fin, es una situación muy, muy compleja. El aparato cognitivo, dignamente representado por nuestro cerebro, está con todas esas situaciones de procesos mentales, precisamente. Todos son los procesos mentales. Todo lo que recibes, ¿sí? Lo que percibes, lo que interpretas, el valor que le das a algo, la valorización que le das a algo, las decisiones que tomas respecto de ese algo, en fin, todo eso son los procesos mentales. Entonces puede ser que en un solo evento puedan darse los 7 o algunos otros, porque acuérdense que habíamos hablado de que yo menciono 7 patrones de pensamiento, pero también pueden haber otros. De hecho, hay otros pensamientos, hay otros patrones de pensamiento, pero es posible que se dé, ¿no? Y a veces es posible que se dé uno, que se den 2, pero pueden darse muchos en un mismo momento, en un mismo evento o en un mismo momento, ¿no? Quiero que me preguntar, los patrones van de la mano una de otra, pasamos por todos, sí, es eso. Es exactamente eso, es que en realidad puede ser que sí, o puede ser que sean varios, ¿no? Que si van de la mano, que esto es muy interesante, sí van de la mano, están ligados uno con otro, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, lamentarme constante y excesivamente por algo y darme un valor de tener una autoestima maravillosa. Si yo me lamento constantemente, voy a tener el patrón de me estoy desvalorizando, ¿no? Si me estoy lamentando, si me estoy comparando, como decíamos hace un momento, ¿sí? Cuando yo me ato, por ejemplo, a una manera de pensar, y si no es esa manera de pensar no me parece, o a una manera de ser, una manera de hablar, una manera, etcétera, etcétera, y no realmente no me abro, me estoy también limitando.
Entonces, si es posible, si de hecho, sí están de la mano uno de otro, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, hablamos la semana pasada ya, digamos, algunas otras cosas acerca de lo que es la anatomía de la ansiedad, pero principalmente es el pensamiento, sin duda, el pensamiento irracional o negativo, ¿sí?, que provoca la ansiedad. La ansiedad es otra cosa muy, muy interesante en esta anatomía de la ansiedad. Va desvirtuando la manera de pensar de la persona. Estos pensamientos irracionales desvirtúan la manera de pensar, la forma de elaborar pensamientos. Y esta desvirtuación de los pensamientos, ¿qué es lo que hace? Saca a la persona de la realidad. Cuando tu pensamiento está desvirtuado, ¿no? Por ejemplo, cuando te comparas de manera enferma, cuando te preocupas de manera excesiva, estás fuera de la realidad, no estás dentro de la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que hace la ansiedad? Genera un mundo en la persona, en la mente de la persona, totalmente diferente al mundo real. O sea, está la persona, tú puedes ver a la persona, como si yo estoy angustiado, tú me estás viendo a mí, pero en mi cabeza hay un mundo diferente al que tú ves y al que están viviendo todas las demás personas, porque la ansiedad desvirtúa los pensamientos, los desvirtúa completamente y hace y genera un mundo totalmente falso, totalmente irreal, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, esta preocupación y de generar escenarios irreales. Que cuando decimos que generamos escenarios irreales, no estamos diciendo de que lo que estamos pensando es imposible. Esto es algo muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Sino lo que estamos diciendo cuando nos preocupamos en exceso y creamos escenarios irreales, lo que estamos diciendo es que en ese momento no es real lo que estamos pensando. Entonces no tiene sentido que te preocupes tanto, y mucho menos que quedas ansiosa o ansioso, o menos que te angusties por algo que no existe todavía. Porque cuando pasa eso, nuestro pensamiento queda tan desvirtuado que ya no vemos de manera objetiva las cosas, no vemos claramente, y no podemos entonces nosotros tomar decisiones para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo único que genera un escenario trágico y irreal genera desesperación. La persona se desespera, y en los extremos pueden pasar cosas tan extremas como incluso el suicidio. Las personas que llegan al suicidio son personas que vivieron un proceso y un historial largo y muy fuerte de ansiedad, ¿no?, y de angustia, y vivían en un mundo totalmente real porque sus pensamientos estaban totalmente desvirtuados. Entonces, estamos hablando de un extremo, pero en la cotidianidad podemos nosotros, cuando la ansiedad, por más pequeña que sea, por un nivel, aunque sea bajito de la ansiedad, tus pensamientos no son reales, no son objetivos, sino que estás creando un mundo irreal, ¿sí? Y en un mundo irreal, pues definitivamente nadie puede hacer algo por ti, nadie. Estás en un mundo totalmente irreal. Son cosas realmente interesantes, pero que eso es lo que de alguna manera ahí nos lleva la ansiedad, es lo que va, es la forma en que se va integrando pues todos los pasos. Entonces del pensamiento los pensamientos irracionales desvirtúan la realidad. El desvirtuar la realidad nos hace estar en mundos irreales, generamos a veces todo el mundo, y cuando son personas o somos personas muy, muy creativas, fíjate que es interesante, mientras que es lo que algunas veces podemos pensar. Algunas me preguntaron, padre, ¿qué persona sería más tendiente o más probable que se angustie? Una persona
con una buena preparación, específicamente de cuestiones académicas, etcétera, grados académicos, etcétera, o una persona sencilla, por ejemplo, del pueblo, ¿no? Un campesino, por ejemplo, ¿no? Sin duda, una persona mientras más preparada, mientras más cultivada, tengas tu razón, eres más tendiente a la ansiedad. Mientras más sencilla es tu mente, tu estructura mental como la de un campesino, tienes mucho menos probabilidad de que te angusties. Eso es fundamental. Porque esa manera, todas esas cosas que sabemos, ¿no? Las vamos utilizando. Es como cuando estamos vamos a crear, por ejemplo, alguna maqueta, ¿no? Y tú entras a una maqueta donde hay un cuarto, donde hay un montón de cosas, elementos propios para eso, ¿no? Una maqueta puede ser una maravilla porque aquí tienes herramientas, tienes elementos, tienes cartones, tienes pegamentos, tienes pinturas, tienes un montón de cosas, puede ser una maqueta preciosa, ¿no? Pero si tú te dicen ahorita aquí, te meten en un cuarto vacío y verás una maqueta, chispas, es difícil ver una maqueta, ¿no? Algo parecido, de alguna manera, con sus debidas proporciones, ocurre con la ansiedad. Una mente donde hay un montón de conocimientos, y no estoy hablando que son malos los conocimientos, lo que estoy diciendo es que cuando permitimos que los pensamientos irracionales desvirtúen, ¿no? lo que es nuestra realidad, somos mucho más tendientes a poder generar escenarios irreales, trágicos, que nos van a llevar no solamente a la ansiedad, sino que incluso a la angustia, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? con esto. Por eso yo les decía desde un principio, y esta no ha sido la excepción, de que vayas apuntando estas cosas que te he dicho ahora, por ejemplo, los 7 pensamientos, y que vayas analizando. Lo dije la semana pasada, lo dije la anterior también. Ve analizando realmente. ¿Qué tanto te desvalorizas, por ejemplo? ¿Qué tan tendiente eres a desvalorizarte? ¿Qué tan tendiente eres, por ejemplo, a preocuparte en exceso y generar escenarios irreales? ¿Qué tan tendiente eres, por ejemplo, al hecho de estarte comparando constantemente o comparar a otras personas? Y cada uno de los 7 que ya vimos. Entonces, es muy importante que la persona lo analice de una manera muy honesta, muy sincera y muy puntual, ¿no? Sí. No es una pregunta como tal, es un comentario que hace esta persona. Simplemente es abonar a lo que tú estás diciendo, ¿no? La ansiedad es terrible y la gente a veces no sabe que la padece. Es correcto. Es correcto, no sabe que la padece y de hecho, uno de los, dentro de lo que son lo que se llama técnicamente criterios diagnósticos para poder, por ejemplo, determinar clínicamente la ansiedad, uno de los criterios diagnósticos dice que hay algunos de estos síntomas, pueden ser variados, hay 9 diferentes, tienen que ser observables por terceras personas y que a veces no son percibidas o advertidas por la propia persona, ¿no? O sea, la propia persona no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, uno de los síntomas somáticos que es de la ansiedad, por ejemplo, que es la agitación, ¿no? Una persona que está muy agitada, pues está agitada en el cuerpo, ¿no? Una persona que constantemente está haciendo así, ¿no? O que está moviendo sus piernas constantemente, ¿no? O que tiene tics, está constantemente haciendo ese tipo de situaciones. La persona a veces no se da cuenta, no advierte ese tic, otra persona sí se da cuenta, ¿no? Entonces dice, este tipo de agitación tiene que ser observable por otras personas. O a veces, por ejemplo, una agitación emocional, ¿no? Que se siente angustiada, la notas realmente angustiada, notas que la persona está, como se dice comúnmente, a punto de desbordarse o explotar, ¿no? Y eso no es notable, no es advertible por la propia persona, pero sí por las otras personas. Y así sucesivamente, son cosas interesantes que sí, lo que las demás personas ven es en un momento puede ser valioso para un criterio diagnóstico, ¿no? Muy bien. Bien, pues el ejercicio es este. Es algo muy sencillo y invito pues a que lo hagas también.
Pero vamos a invitar al Padre, para que primero, Padre, tú nos digas, por ejemplo, que pienses en algún evento que pueda ser, no tanto solamente para ti, sino que puedas crear, ¿no? y pensarnos un evento que pueda ser importante para la persona, un evento importante para la familia, un evento que sea importante, pues, en general para todo el grupo social, alrededor de un ser humano, ¿no? ¿Qué cosas se te ocurriría pensar, por ejemplo, algo así? Un evento. Puede ser que a ti te haya sucedido o puede ser que tú lo puedas pensar, ¿no? Un evento. Mientras el Padre está pensando, piensa tú en tu casa también. Si hay aquí un evento de ustedes también que pueden sugerirlo también, ¿sí? Pero interesante que cada uno pueda a lo mejor tener uno propio, donde sea algo propio tuyo y algo donde tú realmente estuviste participando, ¿no? Y desempeñándote. Ya lo tengo. A ver, Padre. Es reciente. Correcto. Es reciente y es aquí que tiene que ver con la comunidad. Pero un evento para mí fuerte, significativo, fue aquel jueves de Corpus Christi, el 11 de junio, donde pues, tuvimos el privilegio de salir en procesión con la Eucaristía, con el Santísimo Sacramento por muchas calles, 5 horas peregrinando con el Santísimo, contemplando distintas reacciones de la gente, ¿no? Eso es muy importante también, contemplando muy bien, contemplando reacciones de la gente, ¿correcto? Un evento que a algunos les causó asombro, a otros curiosidad, ¿no? A otras personas les movió la devoción, a otras a la adoración, ¿no? Correcto. Y pues para mí fue muy significativo porque descubrí en ese evento, como sacerdote, como párroco, como pastor, pude captar, pude sentir la necesidad y la sed de Dios que tiene la gente. Correcto. Y cómo al paso del vehículo donde estaba la custodia, donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, pues habían distintas estas reacciones emotivas, muchas de ellas, sí, por supuesto. sobre todo para la gente más creyente y más sensible, que sabe quién es el que está allá. Obviamente que reacciones muy emotivas, algunos llorando, algunos aplaudiendo, algunos gritando, algunos arrodillados y así contemplando el silencio, ¿no? Correcto. Y esto, pues también, otros corriendo, otros en su bicicleta, siguiendo todo el camino. Estaba la custodia del Santísimo. Otros que no pude darme cuenta ni vi, después a través del Facebook, por ejemplo, me mandaron fotos y videos dando gracias por esta manifestación del Señor públicamente, ¿no? Y yo sí acabé, fíjate, 5 horas en las que no sentí cansancio, luego sentí el cansancio, ¿no? Pero 5 horas en las que fue una experiencia fuerte de Dios y una experiencia fuerte de sentir y captar las emociones de la gente, de los seres, de las personas. Sí. Una pregunta, Padre, entonces, ¿disfrutaste realmente ese evento? Sí lo disfruté. Perfecto. Sí lo disfruté. Y el ejercicio, para continuarlo, sería un siguiente paso. Por ejemplo, tú analizando, así como nos describiste de manera tan florida y todo tan bonita, eso lo que ocurrió ese día de manera breve, pero muy clara. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si tú de alguna manera, vamos a irlo pensando,
te hubieras desvalorizado tú, desvalorizar algo de lo que estaba pasando ahí? Hubiera creado un mal ambiente, hubiera yo desmotivado. ¿Alguna razón, por ejemplo, evidentemente ficticia, porque tú hubieras desvalorizado algo? No lo sé, a lo mejor si algo de lo que se planeó y que se superplaneó no hubiera salido. No hubiera salido bien, ¿no? Por ejemplo, que no hubiera sonido, que no hubiera música, que no hubiera flores. Que no hubiera o que fallara, por ejemplo. Que fallara tal vez no sería tan impactante, sino que de un principio algo de lo que se planeó y de lo que se comprometieron los distintos actores que se sumaron a esto, porque no fue una cosa, es un equipo, ¿no? Algo no se hubiera dado, ¿no? O sea, si tú hubieras tenido una actitud de desvalorizarte o desvalorizar algo, hubieras impactado realmente el desempeño de todas las personas y del evento. Sí, yo pienso que más que desvalorizar, conociéndome un poquito, creo que más bien ha sido un poco de molestia, de enojo, de lamentarte, de enojarte. Sí, más que desvalorizar. Correcto, entonces el patrón sería enojo. Sí. O sea, que te hubieras enojado por alguna situación que es totalmente humana, ¿no? Que falla el micrófono, dime en qué evento no falla desde el micrófono, ¿no? Entonces si tú hubieras adoptado un patrón de pensamiento de enojarte por ese tipo de situaciones, y es una escalada, o sea, si te hubieras enojado porque no te prendió el micrófono, no se oye, y eso es una escalada, porque después te enojas por esto y te enojas por lo que sigue. O sea, esos patrones de pensamiento tienen una dinámica que se llama de escalada. O sea, cuando tú te enojas, por ejemplo, por algo, y va a pasar algo inmediatamente y también te vas a enojar por esto, y después ya va a ser difícil que pares esa escalada de enojos cuando adoptas ese pensamiento del enojo. ¿Sí me explico? Sí. Ese patrón, cuando adoptamos ese patrón de pensamiento de enojarnos por todo, práctica y literalmente nos enojamos por todo, ¿no? Cualquier cosa que pase o cualquier cosa que no pase, nos vamos a enojar y vamos a impactar definitivamente ese momento, ese evento, ¿no? Porque la gente, como decimos comúnmente, no están dormidas, aunque les parece, no están dormidas en el evento, por ejemplo, pero están atentos y se darían cuenta es que el padre se enojó el padre. Se enojó el padre porque el micrófono no sonó. Se enojó el padre porque en lugar de pasar acá, pasó por el otro lado. Se enojó el padre. Entonces, vamos impactando. O sea, nuestro enojo impacta a las otras personas. Evidentemente nos impacta a nosotros. Sí, puede ser. Estamos hablando de un punto hipotético. Totalmente hipotético. Que en este enojo esto vaya permeando en el desánimo de la gente, o que la gente diga, pues todavía estamos poniendo esto, poniendo lo otro, y viene el padre y nos regaña y nos dice que no sé qué, ¿no? Es correcto. Eso es lo que en mi experiencia en otros eventos y con otras personas suele suceder. ¿Sí? Bien, entonces, si quieren participar también se puede, ¿eh? No les creo porque sí se puede. Y por ejemplo, otro de los patrones de pensamiento, por ejemplo, el de preocuparte en exceso. Es posible que en un evento de esa magnitud y de esa importancia, la persona adopte un patrón de pensamiento de estar preocupado en exceso. Si tú crees que sea posible que en ese mismo evento hubieras podido adoptar un patrón de pensamiento de preocupación excesiva. Bueno, mi preocupación era la lluvia, ¿no? Era la lluvia. Y bendito sea Dios, no hubo lluvia ese día. ¿Aceleraste las cosas por la posibilidad de lluvia? No. Simplemente fue una cosa ajena a un servidor. Es una preocupación que cualquier persona tendría. Creo que todos están de alguna manera preocupados, ¿no? Sí. Porque estaba muy cerca el tema de la tormenta Cristóbal, ¿no? Sí.
es correcto. Y entonces, fue el fin de semana. Exactamente, entonces había una serie de pronósticos de lluvia y gracias. Y la verdad sí me preocupaba, pero no quiero faltar a la modestia, pero sí, de verdad, hice un ejercicio de confianza en Dios. Eso es importante, ¿no? Es correcto. Un ejercicio de confianza en Dios. Y fíjense, fue una cosa, un acto de confianza en Dios muy sencillo. Y yo dije, porque finalmente hice un discernimiento y dije, esto no es para que Patricio Sarral se luzca, esto no es una cosa para que yo brille, sino es para mayor honor y gloria del Santísimo Sacramento de Jesús, para que Él sea amado, para que Él sea... Y Señor, Tú sabes lo que nos mandas, y lo que Tú nos mandes estará bien, y veremos si nos mojamos juntos. Exacto. ¿No? Nos empapamos. De verdad que esto fue lo que Así hice, es. y eso disminuyó, liberó esa como preocupación, Posibilidad de preocuparte en exceso y que de alguna manera esté la persona organizada rápido, porque viene la lluvia, que no sé qué, no sé cuánto. Sí. Es que hay que ir por allá, no, vamos a acordar camino porque viene la lluvia. O sea, ese tipo de, ese patrón de pensamiento de preocuparte en exceso, sin duda también impacta, modifica, desvirtúa el pensamiento de la persona, la emoción por tanto y todo lo que sigue, y la gente con la que nosotros estamos viviendo ese evento. Sí, y un temor latente, así que me mantuvo un tiempo así como tenso, en algún momento era, porque así como vi y fui testigo de manifestaciones y expresiones de la fe de la gente, chíspales, a como está el mundo, dije, no voy a hacer que salga un loco aquí y empiece a gritarle cosas al Señor y empiece aquí a ofender al Señor, voy a decir idiotas, fanáticos, imbéciles, ¿qué tal? O sea, para mí hubiera sido también triste, por supuesto, ¿no?, que en este homenaje a la Eucaristía salga alguna persona que... Sin duda. O sea, no fue una cosa que me mantuvo así, pero sí estaba un poquito en mi registro de pendientes. Así como que no se echa a perder la camioneta, que el de las flores, por cierto, las flores superó por mucho las expectativas, por muchísimo, ¿no? Sí. O sea, el carro eucarístico quedó mucho más allá de bien de que no. Exacto, ¿no? Correcto. Pero el tema de la lluvia, el tema del derrotero, el tema de que ¿Y no... podrías repetirnos, padre, qué fue lo que hiciste, como bien dijiste tú, para bajar ese nivel de preocupación y que se vuelva excesiva? Dijiste algo que hiciste tú. Con el tema de que de las preocupaciones, que de la lluvia, que de esto, que hice un acto de confianza en Dios. Un acto de confianza en Dios, y me ubiqué respecto al evento. Que el evento no soy yo el protagonista es el Señor. Eso es muy importante. Y no es un acto de lucimiento personal, sino que es un acto de fe en torno a Jesús de Eucaristía, al que como sacerdote y pastor de esta comunidad quería yo sacar O sea, te ubicaste bien. Me ubiqué. ¿Qué es lo que a veces nos pasa cuando hay eventos en la familia? Por ejemplo, cuando es una boda, cuando es un bautizo, cuando es una primera comunión, cuando es alguna, ¿cómo se llama lo que se suspendió ahorita? De los estudiantes, las confirmaciones. Graduaciones. Las graduaciones, cualquier evento. Grado de kinder. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la tía, puede ser el abuelo, puede ser el abuelito, puede ser el que pagó la fiesta, puede ser el que sea. Hay que ubicarse. Tú no eres ¿cómo se llama? El protagonista. Piensa en el protagonista, piensa en tu hija, piensa en tu hijo, piensa en la persona que sea que se está haciendo algo, y no te pongas en el centro. Porque cuando nos ponemos en el centro, aparecen estos patrones irracionales de pensamiento. Aparecen, ¿no? Empezamos a comparar, empezamos a preocuparnos,
Empezamos a pensar, por ejemplo, es que si no funciona bien el video de la boda, qué mal voy a quedar con la gente va a empezar a hablar. O sea, no nos ubicamos. Entonces, cuando no nos ubicamos, estos patrones de pensamiento se fortalecen más todavía y la probabilidad de que nos desvaloricemos, de que nos enojemos, de que nos comparemos, de que estemos buscando las cosas más para nosotros que para otros es mucho más probable, ¿no? Entonces, un acto de confianza ayuda a que esos actos, estos patrones de pensamiento racionales, los pongamos en su lugar, ¿no? Los pongamos en su lugar. Y este evento que está diciendo el Padre, que para él es muy importante y para todos nosotros igual, nuestra vida está llena de eventos, a veces sociales, a veces familiares, a veces cotidianos, ¿no? En la misma comida de todos los días, ¿cuántas veces, 3 veces al día comemos, ¿no? Y si no nos ubicamos, entonces a lo mejor puede ser, es que se le quemó el arroz, ¿no? Es que se quemó el frijol, es que no tiene sal, es que quedó muy salado. O sea, si nosotros no tenemos cuidado, estos patrones de pensamiento nos avasallan y la probabilidad de que entren en acción es mucho más alta que cuando nos serenamos, cuando estamos tranquilos, cuando, como bien dijo el Padre, haces un acto de confianza en Dios, que es sin duda para nosotros el Padre de nosotros y el Padre de todos y el que es el dador y el hacedor de todo. Pero en otros momentos también es importante confiar en tu esposa, confiar en tu esposo, confiar en tu hija, confiar en tu hijo, porque cuando no tenemos eso, estos patrones de pensamiento se hacen mucho más fuertes y mucho más probable de que manipulen, que desvirtúen nuestra manera de pensar y que por lo tanto cualquier evento que sea, literalmente lo echemos a perder, ¿no? Entonces es verdaderamente interesante. Y no sé si hay alguna cosa más que quieras ver, por ejemplo, en cuanto ya todo eso que estás diciendo me parece, no sé, ojalá que haya servido un poquito para darnos cuenta cómo en un evento puede ser de la magnitud que digo el Padre, que todos en un momento dado tenemos este tipo de eventos, o pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Como el hecho de convivir en casa, como el hecho de comer, como el hecho de jugar, como el hecho de estar viendo tele, como el hecho de estar platicando. Todos esos eventos, si no nos ponemos atentos, ¿no? Si no nos ubicamos, si no hacemos actos de confianza, si no nos damos cuenta de que lo importante es que estemos juntos, ¿no? Que no es que todas las cosas salgan perfectamente bien, sino que estemos juntos y que estemos contentos, ¿no? Incluso podríamos decir, ¿qué es más importante? Que esté yo bien con mi pareja, con mis hijos, o con mis amigos, con mis hermanos, o que todo lo que vamos a hacer ahorita salga perfecto. Creo que es mejor que yo esté bien con ellos. Y bien significa que no me pelee, que no les grite, que no los ofenda, ¿no? Que no los menosprecie. Es mucho mejor, es mucho más valioso a que todo lo que estamos pasando ahorita salga al dedo, ¿no? Al dedillo o tal, así como. Es mejor, sin duda, que la relación y la persona es más valiosa, que ese es el punto central, que la persona esté en medio de toda lo que es nuestra actuación. La persona es importante. Los errores, pues sí, hay que reconocerlos, hay que corregirlos, pero la persona es importante. Recuerdo que platicamos también eso en un momento dado, ¿no? Que realmente hay que centrarse en la persona, no en la actuación de la persona. ¿Por qué? Porque la actuación es muy probable, empezando conmigo, que fallemos, que nos equivoquemos, que tengamos errores. Entonces, realmente qué terrible sería que las personas tuviéramos a la actuación de las personas en el centro y no a la misma persona. Literalmente, no habría papá ni mamá que estuviera tranquilo, ni mucho menos contento, ni mucho menos orgulloso de ninguno de sus hijos, ni de ninguna de sus hijas. ¿Por qué? Porque si para mí es importante la actuación, mis hijos han cometido muchos errores. Si para mis hijos lo importante es mi actuación y no mi persona, no tendría algún papá al que pueda decir, papá, te quiero mucho. ¿Por qué? Porque papá se ha equivocado miles de veces. Entonces, poner en el centro a la persona, ese es el punto clave.
centro de la persona y todo lo que pase, que pase, ¿no? ¿Es fácil? No, es difícil, pero podemos entrenarnos en esto. Bien. Oye, una amiga en común, Sí. no sé si la conoces, Mari Carmen Sabido. Ah, sí, sí, la conozco hace 24 años. Bueno, más de 24 años. Recuerda un evento que también, sí, gracias Mari Carmen, justamente igual, el año pasado, como ayer, 21 de julio, vino el arzobispo a hacer confirmación. ¿Cómo no? Lo recuerdo muy bien. Tony, tu hijo, confirmó. Sí. Entonces, Mari Carmen es su esposa. Entonces, era nuestra cliente frecuente. Y nos recuerda Mari Carmen que efectivamente hubo un evento que también habíamos preparado la misa como cuando hacemos Semana Santa, Navidad, Sí. con el templete, la tarima, equipo de sonido, luces, toda la cosa, 1000 sillas, todo, y llovió. Esa tarde. Una lluvia tremenda. Me parece que fue domingo, tarde el domingo, que Sí. llovió, pero a cántaros. Y no pudimos hacerlo como estaba previsto, sino que hicimos en el tinglado, todo muy achocaditos, todo, porque seguía el chipi, ¿no? Sí, no paró la lluvia. Aún durante la misa, Sí. creo que fueron como 80 confirmaciones, no me acuerdo, pero era mucha gente. Y nos recuerda Mari Carmen el año pasado por la misa de confirmación y el aniversario de la parroquia, se tuvo que mover todo en el mismo momento y llegó el señor arzobispo, ¿no? Es correcto. Y la verdad que sí también, o sea, aquí en este evento, por ejemplo, me ayudó mucho anticiparme, Es correcto. ¿no? Anticiparme para no caer me anticipé y le gané y dije, ok, plan B, si yo ya que hacemos esto, y di indicaciones a mi gente, y llovió y se hizo el plan B y no pasó nada. Como la noche mexicana del año pasado, que llovió a cántaros desde la tarde, no se suspendió nada, y se vendió todo. Maravillosamente, no sé cómo fue, pero ¿no? Bajo un aguacero tremendo, yo dije, no se suspende, se pone todo dentro del tinglado, de lo que es nuestro salón multiusos, que es la iglesia, y ¿verdad? Pero que sea un poquito también, no sé si es la edad, la experiencia, no sé si es un poquito pero el anticiparme y tener un plan B ante, como dice Jesús, si ustedes ven que va a llover, exacto, ¿no? Entonces, saber discernir los signos de los tiempos. Es correcto. E infundir, porque eso es lo que me toca a mí, lo tengo claro, infundir en los míos confianza y dar certeza. Perfecto, es correcto. Y aunque algunos colaboradores digan, obedecemos porque obedecemos, va a estar chiflado, que no va a venir nadie. Y después, del entorno se vendió, ay, padre, ahí está, están aplaudiendo. Así es. Lo importante entonces, al poder analizar algún evento que haya sido importante, son las dos posibilidades, que es real, ¿no? Una posibilidad es la que estamos viendo ahorita, que uno se anticipa, uno hace actos de confianza, uno se ubica bien para ver cuál es tu posición realmente en el evento, etc. Y las cosas, estos patrones de pensamiento no crecieron, no se pusieron en acto, ¿no? O sea, y no entorpecieron y desvirtuaron tu pensamiento y por lo tanto el evento, ¿no? Pero hay otros eventos, posiblemente, donde sí nos ganó tal vez alguno o algunos de estos patrones de pensamiento y sí desvirtuó nuestro pensamiento, desvirtuó nuestro estado de ánimo y desvirtuó también nuestra conducta y por lo tanto desvirtuamos realmente el evento mismo, ¿no? Y a lo mejor posiblemente pocos o nadie tal vez se dio cuenta
pero tú sí te diste cuenta y algo que pudiste haber disfrutado tremendamente, lo padeciste y lo sufriste. Y sigues tal vez pensando ahorita es que se echó a perder tal cosa, ¿no? Ese evento que tanto estaba yo esperando, lo echaban a perder, ¿no? No le echaban por lo otro, lo echaban a perder por eso, lo echaban a perder por lo otro. Es la otra posibilidad, donde no nos fijamos y estos patrones de pensamiento nos ganan y entonces sí desvirtúan tu pensamiento, tus emociones, tus estados de ánimo, tus comportamientos y muy posiblemente desvirtúas pues el evento completo, ¿no? Permíteme contar una anécdota. Hace 32 años, cuando yo era seminarista, estaba en mi año de pastoral, así como Willy estaba tercero, venía igualito, en Oxnuscapo, y estaba yo en la comunidad de Yotolí, que es el corazón de la zona citrícola, la huerta del estado, ¿no? Y en torno al 12 de diciembre, creo que al 9, 10 de diciembre, las catequistas habían preparado una hermosísima peregrinación de los chiquitos del catecismo, de no sé qué parte del pueblo a la iglesia, para que remataran con la misa que el padre iba a dar cuando llegara. Y obviamente esa peregrinación y ese acto no se llevó a cabo porque cayó un aguacero. Y pues todos, ya con una audiencia mermada, el padre llegó, como estaba previsto, y celebró la misa. Pero cuando llegó el padre, una de las catequistas dijo, fíjense qué fuerte: maldita lluvia que nos impidió hacer este evento con los chiquitos. Y el padre la regañó y le dijo: nunca la lluvia es maldita. Siempre la lluvia es bendición y gracia de Dios. ¿Qué hace tu papá? Es agricultor. ¿Qué hace tu mamá? Es agricultora. ¿Qué hace tu hermano? Es agricultor. Bueno, la mamá iba a vender las naranjas al mercado. ¿Y de dónde se moja el campo para que tus naranjas, tus sembrados tengan vida? De la lluvia. La lluvia siempre será bendición de Dios. Y le dijo el padre: ¿no será que la lluvia te lastimó a ti porque no te luciste en el evento que querías que salga muy bonito, para que tú seas reconocida y para que tú quedes bien y para que tú... Sí, eso pasa, ¿no? Sin duda, eso es algo muy común que nos pasa a todos y a todas. Es real. Pues muy bien, padre. Pues ya se fueron hora y media, hora y 20. Y nosotros muy a gusto aquí. Los tuyos, sí. Hablando de la vida. Yo también. Oye, quiero concluir también, porque me dijiste que si querías decir algo y después ya se nos fue por allá. Quiero decirte que ese evento del 11 de junio para mí ha sido el evento después. Mira, en tiempo de pandemia han habido muchísimas cosas, sin poner orden jerárquico, pero uno de estos eventos fue el 11 de junio, Corpus Christi. Jueves de Corpus. Otro fue mi aniversario y otro fue la Semana Santa, ¿no? La Pascua. Sí. La Pascua. Eventos profundos, eventos significativos, eventos plenos, pero este de Corpus que te digo, novedosísimo, y que fue un as que me saqué debajo de la manga porque un día se lo comenté a Willy, quiero hacer esto, ¿no? Y la idea fue evolucionando, porque digo, no solamente en América, quiero que también los pueblos tengan, y mandé al diácono a Conchen y a Quiteí, y mandé a Willy, a San Ignacio y a Cicinché, y todas las comunidades tuvieron la presencia de Eucaristía. Como pastor estaba yo muy contento. Claro, muy contento, ¿no? Que fue un evento que gocé, no solamente por lo que vi, por lo que yo experimenté, sino por lo que se pudo hacer. Claro, por lo que la gente vivió y experimentó. Exacto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo comenté. Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, pues, antes de despedirnos, creo que debí comenzar por ahí, perdón por la omisión.
Como ustedes saben, amigas y amigos, nuestro seminarista Willy pues ya hoy comenzó sus merecidas vacaciones antes de pasar al seminario para retomar sus estudios. Así que aquí nos hemos reorganizado. Y entonces tenemos para este programa nos han ayudado dos colaboradoras, ¿no? Rosy Ramos, directora de cámaras, y Rosvinda Aldanco en el chat, ¿no? Así que muchísimas gracias a Rosy y a Rosvinda que nos han apoyado detrás de cámaras para que tenga este programa, pues para que haya lugar este programa, ¿no? Sí, así es para el Señor. Y Antonio, recuérdanos dónde se te puede localizar, dónde, a qué número, a qué dirección electrónica. Claro que sí. Me pueden contactar en Facebook, Antonio Alonso, y va a aparecer mi página, ¿cómo se llama? Mi muro. Tu muro. Y de ahí me pueden mandar algún mensaje, un inbox, para poder platicar, alguna pregunta o comentario o lo que fuera. Y la otra forma, que suele ser más práctica, es en el WhatsApp. Mi teléfono es 99 93 46 6206. De hecho, por WhatsApp es donde he recibido más preguntas y comentarios. Y pues estoy a sus órdenes ahí mismo también, para las personas que lo requieran en un momento dado, algún tipo de consulta más particular, podemos hacerlo también. Ahorita la recomendada es la consulta virtual a través del chat o a través de alguna de las plataformas. Y pues ahí puede ser las cosas de Facebook y en el WhatsApp. Y también los invito a que conozcan mi canal. Sí, eso iba a decir. El canal de Creas Bienestar. Y si tú en YouTube pones el gato, Creas Bienestar, y aparece directamente el canal. Creas con H intermedia. C-R-E-H-A-S. En yucateca es Crejas. Crejas. Así en Yucatán, Crejas. Crejas. De hecho, CREAS significa Centro de Rehabilitación Emocional y Habilidades Sociales. Son las dos cosas que trabajamos, las tres cosas específicamente que trabajamos: el pensamiento, las emociones y las habilidades sociales. Magnífico. Sí. Entonces, y en el canal vamos a encontrar, por una parte vas a encontrar todos los 12 pasados. Estos programas están Antonio lo sube, sí, como en el canal de ahí estamos YouTube, en Creas. correcto. Y hay otras dos series de videos realmente interesantes. Uno se llama 10 para la vejez, ¿sí? Que son, por una parte, el 10 es porque realmente envejecer se merece un 10 la persona que envejece, ¿no? Es un privilegio que no todos alcanzan a vivir. Y por otra parte, 10 porque son 10 escenarios. Estamos viendo que ya vamos a entrar al segundo escenario. Son 10 escenarios, al menos yo así lo he organizado, 10 escenarios que las personas que estamos en proceso de envejecimiento vamos enfrentando. De alguna manera es más recomendable para las personas desde los 40 años, que es cuando comienzan ya las diferentes situaciones, lo que se llaman técnicamente los cambios estructurales, ¿no? Y constructivos y progresivos. Mente, cuerpo y emociones empiezan a cambiar desde los 40 años. En este 10 para la vejez vamos viendo los 10 escenarios que vamos enfrentando, ¿no? Es algo verdaderamente interesante, que es una de las series de videos, que es 10 para la vejez. Y hay otra serie de videos que se llaman Reflexiones de los Abuelos, donde vamos viendo diferentes temas también propios del envejecimiento y de la madurez. Entonces me parece que realmente es interesante el canal, no es porque sea mío. No, es realmente interesante. Interesante. Y pues les invito a que entres a YouTube. Ahorita incluso abuelas y abuelos que antes eran, como decían, era prohibitivo. Ahorita muchas abuelas, yo tengo varias pacientes, hombres, abuelos y abuelas, y gente también de adultos maduros, de 40 en adelante, pero los abuelos y las abuelas es sorprendente cómo ya están incursionando
¿no? En las redes sociales. Entonces es algo interesante, es una manera que nos podemos mantener en contacto. Te invito a que conozcas el canal, que te suscribas para que podamos estar en una comunicación constante. Sí, es importante que te suscribas y que le pongas un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Es correcto, ¿no? Es correcto. Hoy, por ejemplo, me llegó en la tarde, 1 hora y media antes del programa, me llegó la notificación del canal acerca de la importancia de hacer ejercicio después de los 40 años. Correcto, ahorita estamos, fíjate que estamos viendo ahorita en ese de la reflexión de los abuelos las 3 convicciones de crear bienestar. La primera convicción es que el envejecimiento no es sinónimo ni de enfermedad, ni de soledad, ni de tristeza, ¿no? Que generalmente, empezando con los adultos mayores, somos los primeros que conectamos el envejecimiento con soledad, lo conectamos con enfermedad o lo conectamos con tristeza. No es la primera conexión que estamos viendo, ¿no? Y ahorita estamos viendo una fórmula maravillosa que se llama 4 para sentirte viva o vivo. Y la primera cápsula es el ejercicio físico cotidiano. Así es, para no estar diciendo como Juan Gabriel, ¡ay, qué soledad! Exacto. Muy bien, entonces, canal de YouTube, Creas Bienestar con H intermedia, gato, Creas Bienestar, pegadito, todo pegado. Todo pegadito, sí. C mayúscula y B de bienestar mayúscula, todo pegado. Te suscribes, le das clic en la campanita, clic, clic, y te llegan todos los avisos de lo que el psicólogo Antonio publica, que son cosas verdaderamente interesantísimas. Y entre esas cosas, ahí estamos nosotros. Totalmente. Ahí estamos nosotros. Muy bien. Una última pregunta de nuestro público. No es pregunta. Desde Guatemala, Mira. Felicidades al padre Patricio y al psicólogo Antonio desde Guatemala. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a nuestros amigos. Un abrazo hasta Guatemala. Que nos ven más allá de las fronteras. ¿No? Gracias a Guatemala que nos ven. Pues muchísimas gracias. Con el favor de Dios nos vemos la próxima. Dios mediante el próximo miércoles. Gracias a ustedes que nos siguen desde casa. Gracias a quienes nos han apoyado en la transmisión de este programa. Mañana es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Tendremos por la mañana a las 8:30 la Santa Misa y por la tarde a las 7 tendremos nuestra hora santa, la oración vespertina con la presencia de Jesús sacramentado. Buenas noches y hasta entonces. Gracias.